Buenos días, muchachos. Bueno, vamos a empezar el día de hoy. Si les parece bien, nos quedamos la vez pasada. Estamos analizando justamente el modelo de competencia monopolística, que es el que tiene aquí enfrente. Voy a irme un poco rápido porque me interesa. Acuérdense que este es solo un repaso de lo que es micro y se supone en teoría que esto ya lo vieron. Así que me voy a ir sobre los puntos principales para poder llegar a lo que me interesa, que en este caso sería el asunto de las economías eh, de escala, internas y externas, pero sobre todo la parte del comercio interindustrial. Entonces, me interesa esa parte del análisis, sobre todo porque lo que se está viviendo ahorita a nivel global sobre la cadena de suministro es importante porque es un efecto de cómo perjudica al negocio o a los negocios o a los sectores económicos una economía de escala externa, como en este caso es la cadena de suministro. Bien, habíamos hablado entonces que había que modelizar lo que era precisamente el esquema de la competencia monopolística, para lo cual vamos a asumir nosotros vamos a tener en cuenta tres consideraciones. Para determinar N, que quedamos que N era el número de empresas, y P, el precio medio que se establece, había que considerar tres cosas. Primero, deducir la relación entre el número de empresas y el costo medio de la empresa típica. Permítanme. De la empresa típica. Demostrando que esta relación tiene pendiente positiva, es decir, cuantas más empresas hay, menor es la producción de cada empresa. Y así mayor es el costo por unidad de producto. Fíjense bien lo que estamos diciendo. Entre más empresas hay, menor la producción de cada una, porque el pastel se divide entre más. Y así el costo por unidad de producto también se ve incrementado. Por eso la pendiente positiva. Dos, a continuación, definimos la relación entre el número de empresas y el precio que establece cada empresa, que en equilibrio debe ser igual al precio medio. Demostramos que la relación tiene pendiente negativa cuantas más empresas hay, más intensa es la competencia entre las mismas y por tanto menor el precio que establecen. Eso también obedece a la lógica. Si son muchas en un solo mercado concentrado, la competencia será más agresiva entre ellos y por lo tanto tendrán que hacerla a través del precio, por eso disminuyen sus precios. Y finalmente, tres, consideramos que cuando el precio es superior al costo medio entre nuevas empresas en la industria, mientras que cuando el precio es menor que el costo medio, las empresas salen. Es decir, si el precio supera el costo medio de la producción, entran nuevas empresas en la industria porque la industria es una industria que llama o que está siendo rentable, que entonces la gente quiere participar de esa industria. Pero cuando el precio es menor que el costo medio, es decir, cuando el precio en el mercado es muchísimo menor que lo que me cuesta en promedio por la industria producir, las empresas mejor se van porque ya no les resulta rentable. De tal forma que podemos deducir que a largo plazo el número de empresas está determinado por la intersección de la curva que relaciona el costo medio con el número de empresas y la curva que relaciona el precio con el número de empresas. Es eso que tenemos aquí, ¿no? El equilibrio en el mercado de competencia monopolística está expresado en la figura 6.3, que ven ustedes acá. El número de empresas en un mercado de competencia monopolística y los precios que establecen son determinados por dos relaciones. Por un lado, cuantas más empresas hay, más intensamente compiten y por tanto menor es el precio de la industria. Ese es el costo y el precio. Y ese es el número de empresas. Fíjense bien acá. Esa relación la representa, esta relación que estamos hablando, entre más empresas hay, más intensas se compiten y menor es el precio de la industria, esa relación está en la curva PP, que es esta de aquí. ¿Qué quiere decir? Que a mayor número de empresas, si se fijan ustedes, el precio es menor y la competencia es más agresiva.
Entre menor número de empresas hay en el sector, el precio es mayor y la competencia es menos agresiva. Por otro lado, cuantas más empresas hay, menos vende cada empresa y por tanto mayor es el costo medio. Esta relación está representada por la curva CC, que es esta que ven aquí. Entonces, volvemos a ver, entre más número de empresas hay, fíjense bien ustedes, entre más número de empresas hay, el costo medio es mayor. Si se fijan acá también. Costo medio es mayor, mayor número de empresas. Y entre menor sea el número de empresas, el costo medio será menor también. Si el precio es superior al costo medio, la industria obtendrá beneficios y otras empresas entrarán en la industria, era lo que les decía ahorita. Si el precio supera al costo medio, o sea, si el precio del que estamos hablando supera al costo medio, todo el mundo va a querer participar. ¿Por qué? Porque te está dando un rendimiento. El diferencial entre el precio y el costo medio te dice que hay oportunidad de crecer ahí y obtener beneficios. Pero si el precio resulta inferior con el tiempo al costo medio, la industria ocurrirá en pérdidas y algunas empresas mejor se van. El precio y el número de empresas de equilibrio se determina cuando el precio iguala al costo medio, o sea, cuando se interceptan ambas curvas. La intersección entre C y PP, que es este punto. Aquí tenemos el número de empresas óptimo para un costo medio y precio óptimo. Ese es el punto de equilibrio en un mercado de competencia monopolística. Está muy claro, la gráfica es muy clara y creo que no tiene problema en entender cómo funciona esto, ¿no? Tiene una lógica muy sencilla, por eso les decía que usamos este modelo de competencia monopolística para ilustrar la realidad. Ya hablamos que no se asemeja en todo a la realidad, pero es el modelo que simplifica más y es mucho más sencillo de explicar y se parece un poco a lo que sucede realmente en los mercados internacionales, así que por eso lo usamos. Bien, saltarme todo esto, que es la misma explicación de eso, pero aquí con fórmulas, pueden leerlo ustedes, ahí viene cómo de ahí derivan la curva. Y bueno, dice, se ha desarrollado un modelo de industria de competencia monopolística en el que podemos determinar el número de empresas y el precio medio que les de las empresas. Podemos, por tanto, utilizar ese modelo para deducir algunas conclusiones importantes sobre el papel de las economías de escala en el comercio internacional. Pero antes de hacerlo, debemos dedicar un tiempo para destacar algunas limitaciones del modelo. Ya hablamos de las bondades, de por qué es bueno usar este modelo, pero también va a ser prudente hablar de las limitaciones. Acuérdense que cuando se habla de cualquier fenómeno, persona o cosa, siempre es positivo ver todas las aristas. Si vemos las partes positivas del modelo, hay que ver las partes negativas. Acuérdense que todos son claroscuros. Todas las personas, las industrias, los mercados, las empresas, los fenómenos naturales, los fenómenos económicos, sociales, tienen sus dos contextos y hay que analizarlos, tanto el negativo como el positivo, para poder nosotros tomar decisiones con toda la información a la mano. ¿Qué limita el modelo de competencia monopolística? Bueno, el modelo de competencia monopolística capta algunos elementos clave de los mercados que hay en economías de escala. Y por lo tanto es un buen reflejo de una competencia imperfecta. Ya quedamos que la competencia imperfecta es el tenor o la regla en los mercados internacionales. Sin embargo, hay que aclarar que pocas industrias en la vida real son bien descritas por la competencia monopolística. Es decir, hay otros factores pues, que evitan que esto suceda tal cual como lo explica el modelo. Vamos a irlos viendo a lo largo de estas 2 semanas que siguen, que vamos a terminar de ver las teorías heterodoxas para entrar al campo de la política económica. Y entonces, bueno, debatir un poco y entender cómo se calculan estas cosas, ¿no? Por el contrario, la estructura de mercado más común es la del oligopolio de un pequeño grupo de empresas, que también lo hemos platicado, donde solo un reducido número de empresas toma parte activamente de la competencia. En esa situación, el supuesto clave del modelo de competencia monopolística, el que nos dice que cada empresa se comportará como si fuera un verdadero monopolista,
probablemente no se cumple, porque cuando hablamos de oligopolio, acuérdense que hay un factor ahí que se llama interdependencia, que quiere decir que cada decisión que toma cada empresa en un mercado con características oligopolísticas tiene que medir muy bien los impactos no solo en el consumidor final, sino también en el competidor, porque va a reaccionar. Entonces, ahí es donde entra mucho la cuestión estratégica para la toma de decisiones. Por el contrario, entonces las empresas serán conscientes de que sus acciones, como les decía, influyen sobre las acciones de las otras empresas y tendrán en cuenta esta interdependencia. Eso es importantísimo. En el marco general del oligopolio surgen dos tipos de comportamiento, pero son excluidos por los supuestos del modelo de competencia monopolística. O sea, es un limitante el modelo. No tiene en cuenta estos dos comportamientos. ¿Cuáles son estos dos comportamientos? Fíjense bien. El primero es el comportamiento colusivo. ¿Qué es esto de colusivo? Ya más o menos tiene una idea por lo que dice la palabra, ¿no? Cada empresa puede establecer su precio por encima del nivel aparente de maximización de beneficios, si considera que otras empresas harán lo mismo. Puesto que los beneficios de cada empresa son más elevados y sus competidores fijan precios elevados, esta consideración puede aumentar los beneficios de todas las empresas a costa de los consumidores. El comportamiento colusivo de fijación de precios puede conseguir mediante acuerdos explícitos y legales en Estados Unidos. O sea, fíjense bien, estamos hablando de que esto de que se pongan de acuerdo por debajo del agua los empresarios para establecer precios, para establecer políticas, no es legal. Se supone que el mercado no puede hacer eso, porque ese comportamiento se asemeja mucho al monopolio, pero sí lo hacen las empresas en términos reales. Es muy difícil de comprobar porque son acuerdos, digamos, no tácitos, no se firman, se trabajan debajo del agua, sobre todo cuando los sectores son, digamos, caracterizados por pocas empresas de gran poder. Así que ellos, a través de estrategias de coordinación tácita, o sea, de coordinación entre cada uno de los CEOs o de la gente que toma las decisiones, permiten a la empresa actuar como líder de precios para una industria, es decir, establecen en general como si fueran una sola una empresa, ellos fijan el precio. ¿Pero por qué? Hay una colusión, están coludidos entre ellos para hacer esto. Inclusive, perdón, esto llega a ser muy característico con los gobiernos. En ocasiones, aunque es ilegal, pueden llegar a acuerdos con los poderes gubernamentales para establecer políticas de precios y beneficiarse. Sí pasa, muchachos, sí sucede. Y les va a llamar algo la atención. ¿Saben quién había previsto que esto podía pasar? En 1776, cuando, permítanme, permítanme tantito, muchachos. Sí, perdón, muchachos. Les decía, ya lo había previsto Adam Smith en el libro El origen y naturaleza de la riqueza de las naciones, fíjense, en 1776. Él hablaba del peligro que representaba que el gobierno pudiera coludirse con grupos de empresas para, digamos, tomar decisiones en los mercados. O sea, que obviamente es corrupción. Pero fíjense desde cuándo lo vio él. Por eso él era liberal. Acuérdense que los liberales en términos económicos es diferente a lo que dice a lo que dice nuestro presidente, que es el neoliberalismo. El liberalismo económico, el neoliberalismo, habla de la participación del gobierno en la economía. Hasta ahí. Eso de que nos han dicho ahorita, de una vez les digo, por si no tienen el dato, porque fue la noticia en estos días, dijo el presidente que lo de la política de género, que lo del aborto, que eso eran cuestiones neoliberales. Muchachos, ustedes ya lo saben, están en los negocios, el neoliberalismo es liberalismo económico, nada más que con algunos agregados por el tiempo presente para practicar la política keynesiana,
pero solo en términos económicos, y habla de la participación o de la regulación o de la restricción de la participación del gobierno en la economía. De eso habla. No habla ni del aborto, no habla ni de la cuestión de género, de matrimonios igualitarios. Esos son otros rollos. Te digo que eso se ha confundido y lo han llamado liberalismo. Eso es otra cosa, o sea, no tiene nada que ver con esto. Eso solo denota una gran ignorancia con respecto a la ideología. Entonces yo les digo a ustedes desde ahorita, no va por ahí. La cuestión neoliberal o liberal económica se refiere a la participación del Estado. Y viene precisamente de esto que les estoy comentando con Adam Smith, que él contempló que puede haber esa colusión entre empresarios y gobierno cuando el gobierno interviene en la economía, que puede llevar a perjudicar el mercado. Entonces, fíjense desde cuándo ya lo estaba viendo. Esto puede pasar y está pasando en algunos sectores. Para que se fijen ustedes cómo él previó con como la mayoría de los clásicos, previeron ciertos comportamientos que terminaron sucediendo con el tiempo. Bueno, es el primer punto que no contempla el modelo de competencia monopolística, que puede haber colusión. Y bueno, ese tenemos por un lado. El otro son las empresas también pueden llevar a cabo comportamientos estratégicos. Fíjense bien, la estrategia que les decía. Por eso ustedes en sus cursos de la carrera llevaron planeación estratégica. Creo que ya la llevaron, ¿no me equivoco, Rebeca? Sí llevaron. ¿Qué materia? ¿Sí llevaron? ¿Qué materia? Planeación estratégica. Planeación estratégica. No. ¿No la han llevado? No, todavía no. Bueno, ahora tienen porque es parte de esto, pues. Al final de cuentas, hoy los mercados, si bien no trabajan de esta manera, que no es legal, que están coludidos, esta manera de trabajar estrategia, esa sí es legal, porque pues, es un mercado, es una competencia, es una lucha, y la estrategia es válida. Ahí es donde los maestros les enseñan a ustedes a leer, me imagino Luis Carlos y ellos, si ya les dieron clase, que leyeran el libro de El arte de la guerra y todos estos libros que tienen que ver con artes marciales aplicados a negocios. Yo siempre les recomiendo, y yo creo que ya se los pasé, el de los 5 anillos de Musashi. Hay libros de estrategia militar que se aplican a la estrategia de negocios y que tiene que ver con digamos, el océano azul, la estrategia del océano azul. Bueno, hay varios por ahí que les pueden servir para esos propósitos, ¿no? Y no deja de ser esto, planeación estratégica. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que puede hacer cosas que parecen reducir sus beneficios, pero que afectan el comportamiento del competidor de una forma deseada. Por ejemplo, no sé si han visto ustedes una película que se llama Una mente brillante. Sale Russell Crowe. ¿Se la han visto o no? Ya es viejona. Es de un tipo que gana el premio Nobel de Economía, pero que está como que loquito, como que ve cosas, que es esquizofrénico. ¿Sí la vieron o no lo vieron? Yo no. Bueno, no es que esté tipo así, tiene esquizofrenia. Está basado en un hecho verídico, está basado en la vida de John Nash, un matemático de Princeton, que gana el premio Nobel de Economía. Por algo que se conoce, nosotros lo vemos bueno, la gente que estudia economía, ya en maestría, hay una materia que se llama teoría de juegos. Y en teoría de juegos uno ve los equilibrios, y uno de los equilibrios más connotados en la teoría de juegos se llama el equilibrio de Nash, que es el de John Nash. El equilibrio de Nash nos enseña en términos muy coloquiales y fáciles de entender que a veces uno puede ganar en el mercado perdiendo. O sea, es una estrategia donde tú aparentemente pierdes o cedes parte del mercado, pero con la intención de ganar. O sea, ganas perdiendo, a eso se refiere él. Que puede llegar en algunos momentos las empresas a tomar decisiones estratégicas donde aparentemente a los ojos de los demás está perdiendo, pero en realidad lo que está haciendo es un sacrificio para ir por un bien mayor, a la larga. La película creo que ponen un ejemplo muy básico de que bueno, ahí ponen que así se le ocurrió la idea, no creo que haya sido así, pero bueno, fue un buen ejemplo. Que está él y un grupo de amigos en un bar, en un pub de estos universitarios, y llega un grupo, son 5 muchachos, y llega un grupo de 5 muchachas, no, perdón, de 6 muchachas. Y una de ellas era
más bella que el resto, ¿no? Entonces, obvio, los 5 muchachos querían con la que estaba más bella que el resto. Lo que hace Nash, les dice, no, nadie va a ir por la rubia, dice, la rubia la vamos a dejar sola. Mejor nos vamos a ir a bailar con todas las demás. Entonces, cuando le preguntan a los amigos por qué, él explica que porque si todos van con la rubia se va a sentir demasiado halagada por todos y a todos los va a anular. A lo mejor escoge a uno, pues, pero al final los otros van a quedar anulados. Y cuando vayan a buscar a las otras muchachas no van a querer bailar con ellos porque pues nadie quiere ser segundo, pues, plato de segunda mesa. Entonces explicaba él que era más fácil que todos ganaran y terminaran bailando toda la noche y disfrutando la velada si mejor agarraban a las otras 5 y dejaban sola a esa muchacha. Esa era la explicación de él. Claro, a los ojos de los compañeros se rieron y les dijeron que era una treta para quedarse con la bonita, pero en realidad lo que está explicando ahí es el modelo de equilibrio de Nash. Nash dice eso, que a veces puedes tú como competidor sacrificar aparentemente ir por todo para ganar una cuota de mercado que ya te quede y que te pertenezca. Entonces, esa es una forma de aplicar estrategia, un comportamiento estratégico para ganar. Sucedió, por ejemplo, con lo que hizo Pepsi, con el reto Pepsi en los 80. ¿Sí oyeron alguna vez del reto Pepsi en los 80, 70? ¿Sí escucharon de eso o no? No. ¿No les platicaron sus maestros del reto Pepsi? Bueno, el reto Pepsi les voy a platicar rápido. Consistía en una mesa, ponían 2 bebidas de coca, las tapaban y se suponía que la gente las probaba y tenía que adivinar cuál era el refresco de su predilección. Es decir, si la coca o la Pepsi. Saben ustedes que Coca-Cola es la que supuestamente pues es la que más le gusta a la gente, es la que tiene más ventas, es el líder de esa industria. Y resultó que cuando hacían la prueba, siempre, así fueran los fanáticos más aferrados a la coca, siempre todo el mundo decía, me gustó más esta, y la que más les gustaba era la Pepsi. Entonces Pepsi le pegó una barrida a la Coca-Cola tremenda, porque con esa prueba ciegas todo el mundo prefería en sabor a la Pepsi. Claro, es una treta porque los investigadores de Pepsi, los químicos de Pepsi, lo que hicieron fue lo siguiente. Se dieron cuenta que la gente siempre va a irse por el azúcar, siempre tienes una predilección por azúcar de forma natural, a la gente le gusta el azúcar. Así que al saber que el refresco de ellos tenía mayor contenido de azúcar, era evidente que la prueba siempre iba a salir a favor de ellos, sin que ellos, si la persona, el consumidor, no veía que él tenía enfrente, iba a irse por el refresco que le resultaba más dulce. Es un comportamiento, digamos, biológico, natural, pues. Entonces, con esa estrategia, con esa treta, le pegaron durísimo a Coca y fue una campaña que Coca-Cola tardó en recuperarse. De hecho, cometió uno de los peores fiascos de su vida. Cuando les da ese trancazo Pepsi, lo que hace Coca es querer cambiar el sabor que siempre había manejado como su receta original. Lo cambia porque él cree que a sus consumidores no les gusta ya el sabor de Coca. Cambia el sabor y sucede que no, que pasa lo contrario, se les caen las ventas por el sabor. Entonces no haya, ¿qué pasa? Vuelve a hacer otra investigación de mercado y entonces descubre que no era eso, que en realidad la gente seguía prefiriendo la Coca-Cola, el sabor normal. Por eso en Estados Unidos ustedes van a ver que hay Coca-Cola y Coke. Coke es la receta nueva y Coca-Cola es la receta, digamos, tradicional, la que siempre se ha de tomar. Pues van a ver ustedes que hay esos 2 sabores. Es derivado de eso. Ya lo regresaron al sabor, dejaron el otro, pero bueno, también regresaron al sabor original. Eso les dice, por ejemplo, qué es lo que puede pasar con un comportamiento de tipo estratégico, bien aplicado, que es lo que John Nash decía en su equilibrio. Entonces, fíjense bien cómo puede esto afectar el comportamiento del consumidor de una forma deseada con una treta de este tipo, que fue lo que hizo Pepsi con Coca. Es el mayor de los ejemplos. Claro, si ustedes se preguntan si Pepsi quiere ser el número 1 en el mercado de Coca-Cola, ¿cuál sería la respuesta, Rebeca? Si quieres ser el número 1, pues sí.
¿La respuesta cuál es, Rebeca? No. Si quieren ser el número 1, Pepsi. Ajá. Sí, No. según yo, ¿no? No, no quiere. No quiere, por eso nunca lo ha tomado. Ahora, te voy a preguntar yo, Rebeca, ¿por qué no querría alguien ser el número 1? Suena absurdo, ¿verdad? Sí, suena muy absurdo. Pero en realidad no, te voy a decir por qué. Porque quien recibe los embates, ¿quién es? ¿El líder o el segundo? El segundo, No, el líder. el Todo el líder. mundo va sobre el líder, claro. Todo el mundo va por el que va en primer lugar. Y como son negocios, por eso te digo que eso es muy parecido al equilibrio de Nash. Aparentemente estoy perdiendo y suena absurdo. O sea, ¿quién va a querer ser el segundo eternamente? Pues no, ganas perdiendo, ganas siendo el segundo. Y prefieres mantenerte ahí. Porque tus ventas están aseguradas y sigues, siempre vas persiguiendo al de arriba y lo golpeas, obtienes muchos beneficios en tiempos, en periodos, en ciclos, y sigues manteniendo. El otro se tiene que estar preocupando por estar en la vanguardia, tú no, tú vas atrás. Es estrategia. Si se fijan, si se dan cuenta la magnitud que puede tener una estrategia a la hora de plantear qué quiero hacer. ¿No se les había ocurrido eso? A mí la verdad no. Y es una forma de sobrevivir. Y dime, ¿Pepsi se sentirá mal por ser segundo? ¿Por las ganancias que obtiene a nivel mundial? No, no creo. No. Y de hecho ha hecho campañas muy buenas. Durante los 80 el refresco era Pepsi, aunque se consumía más Coca-Cola tradicionalmente, el refresco de Pepsi tomó mucho impulso en los jóvenes, porque ellos sacaron este rollo de la Generation Next, que es la generación hasta Michael Jackson era, digamos, la imagen de Pepsi. Pero ha manejado campañas de ese tipo, o sea, no le interesa liderar ese mercado, le interesa seguir así, porque ha logrado mantenerse vivo. De hecho, acuérdense que fue tanto así que el mismo promotor de la Pepsi, digo, digamos, el estratega comercial terminó siendo el estratega de la Apple, que fue al final que corrió Steve Jobs de su propio negocio. Así de hábil era ese tipo, ¿no? Entonces, eso te habla de cómo la estrategia puede, de una manera sorprendente, definir el rumbo de los negocios. Eso es definitivo. Bien. Por ejemplo, en el mismo tenor de lo que estamos hablando de la estrategia, una empresa puede construir una capacidad adicional no para utilizarla, sino para disuadir a potenciales rivales de entrar a su industria. O sea, hacer la finta de que está más grande o más fuerte para nada más que la gente no quiere entrar. Entonces, estas dos posibilidades, muchachos, la de ser colusivo, entendiendo que lo colusivo es ilegal, y ser estratégico, entendiendo que lo estratégico es legal, hacen del análisis del oligopolio un tema complejo. Por eso que estamos comentando ahorita que me decía Rebeca, es que no se me hubiera ocurrido a mí algo así. Bueno, lo hacen. Y no solo es, hay muchas estrategias como de ese tipo. Cuando, no sé, bueno, ustedes no les di clase de investigación de mercado. Cuando les doy investigación de mercado, siempre les pongo un video de la pelea, con eso empiezo el curso de Musashi con Sasaki. Es una pelea de samuráis de las más connotadas a nivel mundial. O sea, es la más grande pelea entre dos samuráis. Y les juro que no duró más de medio minuto la pelea, fue muy rápida. Y eso es un tipo de estrategia, pero es un tema complejo. Por ejemplo, es una pelea de samuráis donde un samurái le gana a otro con un palo, o sea, ni siquiera le ganó con un sable. Entonces, eso te habla de la complejidad de la estrategia. La estrategia va más allá de simplemente usar las mismas armas. No solo se trata del arma que usas, se trata del campo de batalla, se trata del momento, del tiempo, de estudiar. Lo que hizo Musashi con Sasaki. Luego les voy a mandar un video donde viene la historia para que la vean, para que por lo menos tengan idea del contexto de lo que estoy hablando. Pero el tipo cuando va a esa pelea, él ya había hecho todo el estudio estratégico. Uno lleva una estrategia de pelea porque sabe que si pelean tú por tú, las posibilidades de ganar no le eran favorables. Conocía al rival bien. Entonces, plantea 4 o 5 estrategias las cuales aplica, desde
meterse en la cabeza del rival, desde hacerlo tronar desde dentro, desde cómo mueve las piezas para ponerlo y hacer con él lo que él quería. Eso forma parte fundamental de lo que queremos hacer. Por lo tanto, podemos decir que no hay un modelo generalmente aceptado del comportamiento del oligopolio. Lo que hace problemática la construcción de modelos de comercio en industrias monopolísticas. Es muy complejo poder hacer esto. Por esos comportamientos, porque hay distintas formas, estrategias. Si se fijan ustedes que cuando quitamos los supuestos, ya se va, la cosa está tornándose más enrarecida y entonces tenemos nosotros que tomar un enfoque más sencillo para ir comprendiendo y vas analizando caso por caso. Los estudios de caso por eso a veces son muy importantes para poder definir las rutas críticas a seguir, ¿no? Entonces, el enfoque de competencia monopolística del comercio es atractivo porque evita esas complejidades. O sea, es sencillo, me da una idea más o menos general y me permite retratar una realidad que conforme vamos nosotros moviendo de acuerdo al caso que estamos estudiando, pues podemos ya ir concretamente sobre la situación que atañe a ese caso concreto. Ahorita les manejaba el caso de la Coca-Cola, podemos citar el caso de McDonald's, o podemos hablar del caso, por ejemplo, de Sam Walton cuando crea Walmart. O sea, hay puntos fundamentales en cada experiencia, en cada industria, que se analizan así en corto para poder comprender cómo funciona esa empresa y sus complejidades, digamos, al momento de analizarla en concreto. O cuando hablamos de clústeres, como lo que les decía yo del clúster, por ejemplo, de la cuestión del servicio dental en México, o de los clústeres industriales, o del clúster turístico, se analiza en lo particular. Aún a pesar de que se pueden emitir algunas características del mundo real, el modelo de la competencia monopolística es ampliamente aceptado como vía para proporcionar al menos una primera explicación del papel de la economía de escala en el comercio internacional. Por eso lo usamos. A pesar de que no considera esto que acabamos de hablar que es importante, nos sirve porque permite entender, digamos, el impacto que tiene la economía de escala realmente en lo que sucede. Bueno, vamos a ver qué relación hay entonces entre la competencia monopolística y el comercio. La idea de que el comercio aumente el tamaño del mercado subyace en la aplicación del modelo de competencia monopolística al comercio. En las industrias donde hay economías de escala, la variedad de bienes que un país puede producir y la escala de su producción están restringidas por el tamaño del mercado. Mediante el comercio con otros y por tanto formando un mercado mundial integrado, que es más grande que cualquier mercado nacional individual, las naciones pueden reducir dichas restricciones, que es lo que hemos hablado. ¿Por qué conviene el comercio? Porque el mercado se hace amplio, se hace grande. Ya no estoy limitado por mi país y por mis recursos, sino que esto amplía las posibilidades y por lo tanto todo el mundo tiene la opción de crecer. Esto permite que cada país pueda, como lo hemos visto, especializarse en la producción de un mayor número de productos de lo que haría en ausencia del comercio. Además, comprando a otros países bienes que no produce. Cada país puede incrementar simultáneamente la variedad de bienes disponibles para sus consumidores y ya hemos hablado que en términos económicos podemos hablar que se hace incrementa el bienestar. Y ya hablamos que el bienestar es una variable que puede ser tomada como algo subjetivo, pero que en economía somos objetivos y como somos objetivos asumimos que un mayor número de bienes lleva a un mayor nivel de bienestar. Ese es un supuesto que nosotros hacemos como economistas, porque yo no puedo, ya quedamos que el bienestar es subjetivo. Yo le pregunto a Rebeca cómo se siente hoy, pues dependerá su día de ayer o el fin de semana o cómo está hoy, para que me diga me siento bien, estoy bien, o dependerá si estuvo enfermo el fin de semana, decir no me siento bien, o no fue tan bueno. Entonces, el bienestar como tal es subjetivo, pero para poder nosotros en economía determinar una variable próxima al bienestar, o sea, para decir hay bienestar, es fácil de asumirla. Asumimos que entre más número de producto hay y más variedad, la gente está mejor. Entonces, por eso, una variable que es subjetiva la pasamos a objetiva si hablamos desde el punto de vista del consumo. Creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Por tanto, el comercio ofrece una oportunidad de ganancia mutua, incluso cuando los países no difieren de sus recursos o su tecnología. Entonces, hemos entrado a esa parte y vamos a empezar. Supongamos, por ejemplo, que hay dos países, cada uno con un mercado anual para 1 millón de automóviles. Al comerciar entre sí, estos países pueden crear un mercado conjunto de 2 millones de automóviles.
En este mercado conjunto se puede producir más variedad de modelos a un costo menor, que si cada mercado estaría solo, ¿no? Se puede utilizar el modelo de competencia monopolística para demostrar que el comercio mejora la relación entre la escala de producción y la variedad de bienes de las naciones. Como vamos a comenzar viendo cómo un mercado mayor lleva a un precio medio menor y la disponibilidad de una mayor variedad de bienes. Aplicando este resultado al comercio internacional, observamos que el comercio es un mercado mundial mayor en cualquiera de los mercados nacionales que comprende. Así pues, la integración de los mercados a través del comercio tiene los mismos efectos. Es decir, en términos generales, lo que va a suceder es esto. Me voy a las gráficas directamente. Efectos de un mercado mayor. Fíjense bien lo que sucede. Un incremento del tamaño del mercado permite a cada empresa, siendo todo lo demás igual, o sea, ceteris paribus, producir más y así tener menores costos medios. Esto se representa con el desplazamiento hacia abajo de CC. CC está así y se mueve hacia abajo. Hacia abajo. Se mueve hacia abajo. Esto se representa con el desplazamiento y el resultado es un incremento simultáneo en el número de empresas y de la variedad de bienes y una disminución del precio. Fíjense bien. Cuando hay más competencia, cuando el mercado se amplía, cuando tenemos nosotros un mercado global o un mercado entre dos países, en el supuesto que estamos hablando, pero yo se los pongo más fácil cuando hablamos del comercio como lo tenemos o lo conocemos ahorita, que es amplio, el mercado abre las posibilidades. Eso quiere decir que mis costos van a disminuir porque yo aumento mi producción. Y acuérdense que el costo es marginal. Acuérdense que el costo medio es marginal, o sea, es decir, cada nueva unidad, cada nueva unidad voy a dividir mi costo total de producción entre todas las unidades. Entonces, no es lo mismo, como les ponía el ejemplo de los libros, producir un carro que producir 20 o 50 o 100. Si el costo total lo voy, aunque cada unidad me agrega un costo marginal, si yo tomo esa cantidad y la divido entre el total de carros, entre más carros voy a producir, por ejemplo, lo que pago de luz, o lo que pago de diésel, lo que sea, aún así aumenta un poco el costo marginal por cada unidad. Entre mayor volumen de producción tenga, menor costo medio será. Y eso va a provocar que esto disminuya. Lo que provoca dos cosas. Obviamente, el precio del producto cae, pero el número de empresas que compiten también aumenta. Pero eso no importa, hay más empresas porque el mercado es más grande y eso permite aumentar la producción y el precio disminuye. Y ese es el primer beneficio que tenemos. Bien. Luego tenemos esta gráfica de acá. Y en el caso de los automóviles que estamos hablando, es el equilibrio del mercado de automóviles. Fíjense bien. Vamos a ver los paneles. Son panel A, B y C. Aquí está a nivel nacional, aquí está en el extranjero y aquí está integrado. En el mercado nacional, con un tamaño de mercado de 900,000 automóviles, el equilibrio nacional determinado por el punto de corte de las curvas PP y CC, como vimos hace rato que empezaba la clase, se alcanza con una industria de 6 empresas y un precio de $10,000 por automóvil. 6 empresas, 10,000 por automóvil. Eso de cruzar ese punto. En el mercado extranjero, o sea, en el otro país, con un tamaño de mercado de 1.6 millones de automóviles, un poco más grande que el nuestro, el equilibrio del mercado extranjero se produce en 8 empresas y un precio de 8,750. 8 empresas, 8,750 por auto. Cuando integramos ambos mercados, se creó un mercado de 2.5 millones de automóviles, porque sumo 900, va a ser 1.6. Este mercado permite la existencia de 10 empresas. O sea, se amplía. ¿De acuerdo? De 10 empresas. O sea, aumenta de ser 6 en 1 y de ser 8. Como ahora el mercado es más grande, permite que más empresas se incorporen, 2 más.
Y el precio de un automóvil es de 8,000. Si se fijan, entonces tenemos aquí algo interesante. Cada uno está restringido por estar solito, tiene menos número de presas y por lo tanto un precio, digamos, más elevado. Pero cuando ambos mercados se integran, forman uno solo, lo que vamos a tener es precisamente esto. El mercado es más amplio, por lo tanto, permite más empresas, y al permitir más empresas, el precio de los automóviles termina disminuyendo. Entonces, el primer beneficio para las empresas es que van a vender más a menor precio y el consumidor va a tener un producto a menor precio. Por eso siempre estamos a favor del libre comercio, porque genera economías de escala. Esa es una economía de escala interna, porque aumenta la producción de cada empresa, de la industria, y por lo tanto sus precios se ven disminuidos. Economía de escala interna. Bien. Y bueno, aquí está el cuadrito, ¿no? De cuánto es lo que ganarían en el mercado integrado, que no que es lo mismo que está ahí, ¿no? Que tienen ustedes. Fíjense bien. El mercado nacional, 900,000 ventas totales, número de empresas 6, ventas por empresa 150,000, costo 10,000, precio 10,000. El mercado extranjero, 1,600,000, automóviles, 8 empresas, 200,000 de ventas por empresa, 8,750 de costo medio y el precio. Y el mercado integrado, fíjense bien lo que pasa, 2,500, 2,500,000, perdón, 10 empresas, 250,000 ventas, 8,000 costo medio y 8,000. Bien, permítanme. Bien. Economía de escala y ventaja comparativa. Ya entendiendo este punto, el punto de arriba, de por qué es bueno para en competencia monopolística y comercio, cómo permite que las empresas incrementen el tamaño y como estas obtengan mayor beneficio. Seguimos en el mismo ejemplo, ¿no? En el ejemplo que estamos manejando, competencia monopolística, dice poco sobre el patrón de comercio resultante de la existencia de las economías de escala. El modelo asume o supone que el costo de producción es el mismo en ambos países. Ese es un supuesto fuerte, porque ustedes saben, como tanto como yo, que el costo de producción no es el mismo en los países, es distinto. Y el comercio se realiza sin costos. Es decir, también ustedes como yo sabemos que eso no es cierto, que hay un costo por transportación. Tanto lo sabemos porque lo estamos viviendo ahorita, que les decía que hay una crisis para lo que viene siendo Black Friday y Navidad. Hay una crisis en cadena de suministro, pero estamos ahorita hablando de economía de escala, sobre todo queremos destacar el papel de la economía de escala interna. Esa economía de escala de la que estamos hablando de la cadena de suministro es una economía de escala externa. Estos supuestos significan que aunque sepamos que el mercado integrado dará cabida a 10 empresas, como hablamos ahorita, nunca vamos a saber dónde se van a localizar. O sea, no podemos saber con precisión eso. Es decir, puede haber 4 empresas en mi país y 6 en el extranjero, pero también es posible el caso extremo que las 10 estén en el extranjero. ¿De acuerdo? Eso nunca lo mencionamos acá, en las gráficas. Nunca mencionamos dónde están las empresas. Hablamos del mercado integrado, pero nunca dónde iban a estar. Entonces ahí, si se fijan ustedes, nos vamos acercando a ir quitando un supuesto importante, que es la de la localización, que tiene que ver con todo lo que hemos hablado de los factores de producción y de la ventaja comparativa. ¿De acuerdo? El mercado da cabida a 10 empresas. Es necesario ir más allá del marco de equilibrio parcial que hemos considerado hasta el momento y pensar en cómo se relacionan las economías de escala con la ventaja comparativa para determinar el patrón de comercio, es decir, dónde van a estar las empresas. Entonces vamos a imaginar otro supuesto. Tenemos que seguir jugando con los imaginarios. Una economía mundial formada, como es habitual, por 2 países, nuestro país y el extranjero. Cada uno de los países tiene 2 factores de producción. Ya metimos aquí a Hegel con los factores, se fijan. Perdón, que son capital y trabajo. Suponemos que nuestro país tiene una relación capital-trabajo global mayor que el extranjero. Es decir, nuestro país es abundante en capital.
Imaginemos también que hay dos industrias, tela y alimentos, siendo la tela más intensiva en capital, como lo hemos estado manejando hasta ahorita. Va a decir usted, oiga, profe, pero eso es el modelo de proporción factorial. No, hay una diferencia. Ahorita les voy a decir cuál va a ser la diferencia para el ejemplo. Es que ahora vamos a suponer que la tela no es una industria de competencia perfecta, que produce un producto homogéneo. Esa es la diferencia principal. Con Heckscher y Ohlin, acuérdense que asumíamos que era el mismo tipo de tela, o sea, que era igualito el producto. En competencia monopolística quedamos que cada empresa fabrica con diferencia su producto y por lo tanto se comporta desde su interior como si fuera un monopolio en establecer su precio. Eso lo hace distinto. En una industria monopolística, de competencia monopolística, en la que las empresas producen productos diferenciados, esa es la parte fundamental aquí, o lo que lo difiere, o lo que hace diferente este ejemplo de Heckscher y Ohlin. Debido a la existencia de economías de escala, o sea que aumentamos la producción y eso permite que el costo medio se disminuya, o lo que es lo mismo, que los costos se tornen decrecientes y los rendimientos crecientes, ningún país puede producir toda la variedad de productos textiles para sí mismo. Es decir, pues tiene que producir para otros. Así cuando ambos países pueden producir algunos textiles, producirán cosas distintas. Es decir, hay una gama, una variedad. Eso lo hace diferente. Ya le metió su supuesto importante ahí. Y hay una variedad de producción de bienes, ¿no? La naturaleza de la competencia monopolística de la industria textil produce una diferencia importante de patrón de comercio. Una diferencia que puede apreciarse mejor mirando lo que ocurriría si los textiles no fueran un sector de competencia monopolística. Si la tela no fuera un sector de productos diferenciados, como lo vimos con Heckscher y Ohlin, sabemos cómo sería el patrón de comercio. Debido a que nuestro país es abundante en capital y la tela intensiva en capital, nuestro país tendría una mayor oferta relativa de tela y por tanto exportaría tela e importaría alimentos, como lo vimos en el ejemplo de Heckscher y Ohlin. Entonces, esto se puede representar en el patrón de comercio con un gráfico como en la figura 6.6. La longitud de las flechas indica el valor del comercio en cada dirección. El gráfico muestra cómo nuestro país exportaría tela por el mismo valor que los alimentos que importaría. ¿Qué es eso que ven aquí ustedes? Ese es el comportamiento del comercio en un mundo sin rendimientos crecientes. En un mundo sin economías de escala, habría un simple intercambio de tela, lo que hemos visto en el modelo Heckscher y Ohlin. Nuestro país es abundante en capital, el extranjero es abundante en trabajo, nosotros vendemos telas, ellos venden alimentos. Esto es lo que hemos visto con Heckscher y Ohlin. Pero aquí ya esto ya quedó en el pasado, ya hablamos de otra cosa. Entonces, aquí ya estamos hablando de que los textiles son un sector de competencia monopolística. Los productos de cada empresa tienen diferencias entre sí. Nuestro país sería aún un exportador neto de tela e importador de alimentos. Sin embargo, las empresas extranjeras del sector textil producirán pocos productos, pero diferentes a los de las empresas nacionales. Y puesto que algunos consumidores nacionales van a preferir una variedad extranjera, nuestro país, aunque tenga superávit en comercio de tela, importará, además de exportar en dicha industria, también tela. Si el factor manufacturero es de competencia monopolística, el patrón de comercio sería parecido a la figura 6.7. Es esto que tienen ustedes aquí. Esto es el caso que estamos viendo ahorita. Heckscher y Ohlin queda ya un poquito, como que ya sabemos que sí está bien, me permitió entender la importancia de los factores de producción, la intensidad del factor y todo lo demás, pero ya estoy avanzando. De aquí ya estoy avanzando a un enfoque, digamos, más amplio que se acerca más a la realidad. El comercio con rendimientos crecientes y competencia monopolística me muestra que si los textiles son industria de competencia monopolística, o sea que hay diferencias entre ellos, entre cada producto, y cada productor se comporta como un monopolio, al establecer sus propios precios y una variedad y una diferenciación en sus productos, nuestro país y el extranjero producirán productos distintos. Por tanto, incluso si mi país es exportador neto de textiles, va a importar algunos, además de exportar tela, dando origen al comercio intraindustrial. Nuestro país, que es abundante en capital, va a vender tela, pero aún así, el extranjero que es abundante en trabajo nos va a vender algunas telas y vamos a comprar nosotros alimentos.
A esta primer parte que vemos acá arriba se le conoce como comercio interindustrial, que era el que explicaba el modelo Heckscher y Olin. A este de acá abajo, que se genera con la competencia monopolística, le llamamos comercio intraindustrial, y voy a entrar a hablarles de este tema la próxima clase, muchachos. ¿Quedó claro hasta ahorita la explicación? Es pregunta. ¿Sí se fijan cómo nos vamos acercando? ¿Sí, Rebeca? Ay, no, nada más le iba a contestar que sí. Ok. ¿Sí se fijan cómo nos vamos acercando ya un poquito más a la realidad? Se va tornando esto interesante porque dicen, ok, ya voy entendiendo que el modelo solo sirvió para darme bases para comprender lo que viene en la realidad. Pero conforme nos vamos acercando van a descubrir ustedes todas estas matices, digamos, a partir del siguiente tema, que es comercio internacional, de lo que pasa hoy día y comprendemos la importancia del comercio. Y podemos entonces nosotros poder hacer análisis sobre lo que pasa ahorita en la cadena de suministro, lo que está pasando a nivel internacional con el exceso de liquidez y todo lo demás. Cada parte que hemos visto del curso nos sirve. Aparentemente pareciera que solo vimos historia y modelos, pero en realidad lo que les estoy dando, muchachos, es teorías y conocimiento básico para poder interpretar una realidad. Es eso lo que estamos haciendo en clase. ¿De acuerdo? Es como cuando uno va a clases de arte y alguien te explica cómo hacer análisis de perspectiva, de profundidad, cómo entender un cuadro, cómo saber qué hay en la parte media, o sea, cómo funciona la visión de un artista. Es lo mismo. Le estamos dando las bases para que ustedes puedan leer el cuadro que es la realidad del entorno económico internacional y nacional. Y puedan entonces hacer sus análisis para la toma de decisión. Nos veo el miércoles. Bonito día de muertos mañana. Pásensela bien. Gracias, profe, igualmente. Sale, bye bye. Adiós, profe, cuídese. Bye. Igual, bye bye. Gracias.